Estamos de vuelta. Gracias, muchas gracias por la información que nos has dado. Voy a aprovechar para comentar que mucho de lo que sucede en los conflictos estructurales a nivel del ojo, que tienen relación precisamente con la zona nutricional o la zona nutricia, la zona donde están todos los vasos sanguíneos, capilares, esta zona que se va a encargar de llevar el oxígeno, los nutrientes, pero también sacar los desechos, tiene mucha relación con todos los órganos y tejidos más delicados, por así decirlo, que casi siempre, bueno, son los que se van alterando, dañando, como decías, por ejemplo en la diabetes, que es una de las enfermedades que comúnmente pues genera complicaciones en todos lados, porque la misma enfermedad, la misma condición de la enfermedad va alterando estos capilares, que son la zona más importante para la nutrición y para la adecuada función, transportación de elementos. Si recordamos, como los otros programas que hemos estado hablando, de que estamos constituidos de átomos, y los átomos pueden tener diferentes nombres dependiendo de la materia. O sea, en nutrición estaríamos hablando de micronutrientes, pero son átomos. En física estaríamos hablando de protones, en química estaríamos hablando de electrones tal vez, que son las partículas que forman al átomo. Pero al final de cuentas el átomo está hecho de partículas muy pequeñas con carga, y este átomo puede formar parte de hecho puede ser un átomo de magnesio, de calcio, de sodio, de potasio, de carbono, de oxígeno, hidrógeno, etcétera. Y estos mismos elementos forman parte de los nutrientes y forman parte de el vaso sanguíneo como tal, y forman parte del ojo, del riñón, etcétera. Entonces, al final, esa zona fina y sutil de los vasos sanguíneos es donde se encuentra gran parte del secreto de por qué se va dañando una estructura, como en este caso el ojo, el nivel de la retina, pero también el riñón, que es el tema que vamos a iniciar también, que vamos a llevarnos probablemente unos 3 programas con esto, porque el riñón o los riñones como tal son estructuras que se oye mucho, principalmente en pacientes con diabetes precisamente. Se oye mucho cuando las personas se quejan de dolor de espalda o de cintura, de espalda baja o de cintura, que casi siempre dicen, ay, me duele el riñón, aunque a veces no necesariamente es el riñón. Y es un padecimiento, o es más bien un problema que se manifiesta en la mayoría de las personas. Alguna época de su vida pueden estar con alguna alteración de la vía urinaria o alguna alteración de los riñones, porque vamos a ir viendo cuáles son los factores. Pero te lo recordé, lo quise relacionar por la parte nutricia, porque prácticamente todo lo que va sucediendo a nivel de los capilares y estos vasitos finos, si se tapan, con eso estamos alterando toda la función del órgano. Puede ser un órgano muy bonito, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en el caso de un paciente trasplantado, le hicieron un trasplante de un órgano, puede ser un riñón en alguien con insuficiencia renal, pero si ese riñón llegó a un cuerpo donde su sistema circulatorio está alterado porque tiene una mala alimentación o porque no hace ejercicio, o sea, de entrada, el terreno donde se está sembrando ese riñón, por muy sano que sea, si el terreno está sucio, no es fértil, tarde o temprano esos capilares y esos vasos sanguíneos de ese riñón bueno se va a empezar a alterar también, y va a caer en la misma condición en la que cayeron los riñones que ya no le funcionan a la persona. ¿Okay? Claro. Entonces, a este tema le puse el título de función renal y la insuficiencia personal. Debido a que los riñones, desde un aspecto de la medicina bioenergética, de la medicina china, incluso la medicina oriental,
vamos a dejar ahorita a un lado la medicina de patente, porque la medicina de patente a grandes rasgos dice riñones, o sea, se te tapa el riñón si tienes piedras, si no te funciona, si ya no sacas agua, si te empiezas a hinchar, pues si bien te va, te vamos a dar diurético para que orines mucho más. O sea, si el riñón ya está cansado, pues le metemos más pastillas para que orinas. O sea, a ver cómo, pero tienes que sacar agua. Pero si el riñón se te cansa más y de repente ya se bloquea, ya no funciona, pues qué lástima. Pues ahora pues hay que dializarte. Y ya te están dializando y pues ya no te funcionó la diálisis abdominal, ahora pues hemodiálisis. Pues ¿qué crees? Que ya no funcionó. No, pues un trasplante, ¿no? Pues ¿qué? Y ya como que con eso se resuelve todo. Como si en muchos de los padecimientos que vamos a estar viendo, como si realmente el cuerpo humano hubiera sido creado por la naturaleza con las características para poder ser abierto y sacarle las piezas, ¿no? Como si fuera un carro. O sea, intercambio de piezas, que realmente no es así. Pero la tendencia humana, por la falta de conocimiento, por la falta de entendimiento del adecuado funcionamiento del cuerpo, del ser integral y de la naturaleza, se ha enfocado mucho a buscar la solución a los problemas en la parte externa o en la parte puramente material. Sí, y yo creo que aquí también tiene que ver con esta parte de cultura de todo rápido, ¿no? Somos como muy flojos, poco comprometidos a llevar una disciplina, a tener una estructura de vida, ¿no? Entonces, ¿qué es más rápido? En lugar de decir, a ver, voy a tomarme unas pastillitas cada 2 horas, tú pones en un tratamiento alternativo que te implica una disciplina todavía muchísimo más estricta, ¿no? Por el tipo de dosis y las fórmulas y demás. Ajá. Entonces es más fácil, pues me tomo nada más la de cada 24 horas, ¿no? O que me hagan la cirugía. Entonces es una cuestión de cultura, creo yo. Así es. Muchas veces, bueno, de hecho así es. O sea, si tu problema tiene 15 años de haberse desarrollado, pues no esperes que en 3 días tu problema se solucione. Mucha gente que me busca, oye, quiero que me pongas tratamiento, a ver si con las células madre podemos lograr que mi problema se cure. A ver, espérate tantito. Si te podemos poner células madre humanas, cabe mencionar que lo que trabajamos son células madre humanas, no estamos hablando de células madre de vaca, de borrego, de perro, de pollo o de cerdo, y tampoco de plantas, ¿sí? Porque también por ahí hay comerciales que hablan de células madre de plantas, como si la célula madre de una planta en tu cuerpo te fuera a regenerar o activar la regeneración de una célula humana. Si es una célula madre de planta, te la siembran, pues se supone que va a crecer en ti una planta. No tendría nada que ver con la capacidad de regeneración de tu estructura física humana. Bueno, entonces el problema se va a atender, pero si tiene 15 años de evolución, como un maestro decía, si tardaste 15 años en enfermarte, tardarás 15 años en curarte. Pero estamos hablando de que curación implica llegar al equilibrio total, lo cual no quiere decir que te empieces a aliviar de tu problema hasta los 15 años. Hasta los 15 años, claro. No, o sea, te vas a aliviar tal vez en las primeras 3 horas de la consulta, incluso. Se da una terapia completa o integral, el paciente puede salir sin dolor, pero sabe que su problema no se ha curado al 100% y va a empezar un proceso de restauración hasta que logre el equilibrio total. Y eso se va a llevar un rato. Bueno, entonces, el problema de los riñones como tal es que en la medicina oriental se considera que el riñón o los riñones son la estructura que guarda la energía esencial, la energía fundamental, la energía vital. Esto es, cuando al riñón se le acaba su energía, bye. Claro. Puede ser que el cerebro anda mal, el corazón se infarta, el hígado trae insuficiencia, pero el riñón le puede dar a ellos de su energía. El riñón cede de su energía vital, esencial, a ellos para mantenerlos, aunque él se esté consumiendo. Okay. Es una característica también de una persona que tiende a dar, a estar al pendiente, hacia afuera, aunque yo sea insuficiente, conmigo hacia mí.
y voy buscando la manera de ser suficiente y cumplir las expectativas de los demás, aunque yo me esté fregando. Claro. Entonces, el riñón va haciendo la misma actitud de lo que está pasando con la persona. Una persona que tal vez vive espantado con la vida, porque además en la medicina oriental lo vamos a ver con calma. Las emociones, como siempre, ustedes saben, vamos a estar hablando de emociones, pero el miedo es una de estas emociones que va a estar generando complicaciones constantemente en el riñón. El riñón es la zona del valor. Y si es como cuando dicen, o sea, aviéntate con riñones, por no decir aviéntate con ovarios o con cojones, ¿no? Porque ahí es la zona del valor. Pero si la persona vive con temor, vive con miedo, va a ir restando la energía al riñón. Un diabético casi siempre vive con mucho miedo, con terror por lo que va a pasarle adelante. La cultura, la creencia que se tiene, acuérdense que el tema anterior estábamos hablando de creencias. Las creencias dicen que te dio diabetes, ya te jodiste. Claro. ¿No? Y entonces empieza a vivir la persona con miedo de ¿y cómo va a pasar? Y me quedaré ciego, y si me cortan el pie, y si me dializan, yo no quiero que me dialicen. Y es día tras día estar alimentando ese miedo que va restando la energía al órgano. No se le presta la atención adecuada, por ejemplo, a la alimentación, y se está intoxicando el hígado, y entonces el riñón, aparte que está con miedo, ve que el hígado está sufriendo y le da energía. Claro. Y si de repente la persona empieza con glucosa muy elevada y se le empiezan a dañar los capilares de la retina, entonces le cede energía a la retina. Que si en el transcurso de esos años le dio una trombosis cerebral, tiene que ceder energía al cerebro. Y el riñón sigue mermando su energía. Bueno, entonces, es importante considerar que los riñones no nada más son la fuente de esta energía, sino también va a cumplir muchas funciones, porque se cree que el riñón solamente sirve para producir orina, y que la orina además pues es así como un desecho nada más de guácala, ¿no? Claro. Hay la pipí, guácala. Por lo tanto, los riñones, si producen pipí, pues guácala, o sea, no son tan importantes, ¿no? Porque pues el riñón produce eso que es feo, pues entonces no debe ser un órgano tan importante. O se le hace el feo, no se le considera como la estructura vital que es. Claro. Ya hasta que está en un proceso completamente destructivo, entonces se quiere recuperar algo que puede ser ya muy complicado. Entonces, vamos a ver que los riñones son unas estructuras que se encuentran en la cavidad abdominal. Se dice que están en la zona retroperitoneal. Retro quiere decir atrás. Peritoneal hay una membrana que cubre a las tripas. Esa membrana que cubre a las tripas y que divide a los intestinos de los riñones, hay un hueco ahí, es la zona retroperitoneal. Ahí están los riñones. Bueno, son dos. El riñón derecho tiende a ser un poquito más bajo. Bueno, más bajo quiere decir que está un poquito más abajo que el riñón izquierdo. Recordemos que la zona izquierda es la zona femenina, la zona derecha es la zona masculina. Hasta en los riñones podemos ver que siempre la mujer quiere estar arriba. Todo el tiempo. Carajo, no entiendo. Pero bueno, hasta ahí en la naturaleza se ve. Ok, ahora. El riñón además tiene en la parte superior como un sombrerito. Esa estructura se llama glándula suprarrenal, que aun cuando se cree que es algo separado, no es no hay que considerarlo como tal. Es como el hígado y la vesícula. Se cree que la vesícula pues, está como que se le olvidó a la naturaleza o a Diosito quitarla porque no sirve para nada. Y no es cierto. La vesícula está pegada al hígado para cumplir ciertas funciones, ya hablaremos de eso posteriormente. Igual la glándula suprarrenal es muy importante, pero el riñón también es una glándula hasta cierto punto. Vamos a ver por qué posteriormente. ¿Ok? Ahora, el riñón tiene varias estructuras, no nos vamos a clavar mucho en decir todas las estructuras del riñón. Lo importante es decir que es como un frijolito,
bueno, un frijol grande, y que tiene una zona que se llama pelvis renal, por donde va a salir, bueno, ahí en esa zona se ubican la arteria, la vena y la zona como embudo que se va a encargar de colectar todo el líquido llamado orina. Todo eso es la pelvis renal, y por ahí va a salir algo que después una manguerita que se llama uretero. Y son 2 ureteros que van a descender hasta la bolsa grande, que es la vejiga, que va a recolectar toda la orina. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí vamos a manejar la parte que son 2 riñones, si están más o menos a la altura de la parte media del cuerpo, y es importante. Que sería cuando te, por ejemplo, te pones las manos atrás, ¿no? Es arribita de la cintura. Más o menos te pones las manos aquí atrás, ¿no? Como haciendo estos ángulos en tus brazos, más o menos esa altura. Ok. ¿Tienen relación con dolor lumbar? Sí, sí tienen relación. A veces el problema puede ser tan importante en el riñón que está inflamado y está oprimiendo o irritando fibras musculares que están muy cerca, y puede ser la causa del dolor, o al revés, puede ser un problema lumbar con alteración muscular que está inflamado el músculo y desgarrado, y este irritará al riñón. ¿Sí? Pero la zona renal o la zona lumbar como tal es una zona muy importante, porque ahí se va a reflejar la zona del valor. El valor, no nada más el valor de empuje para hacer las cosas, sino también el valor propio. Okay. Y eso va a tener mucho que ver con los padecimientos asociados al riñón. Okay. En la medicina china el riñón se asocia, se le conoce también como el mar de las médulas. Para los orientales o los chinos, las médulas es todo aquello que está dentro de un hueso. Puede ser el fémur, cualquiera de los huesos grandes. Es obvio que a ese le llamamos médula ósea o el tuétano. Pero el cráneo, por dentro, la gelatina que tenemos ahí adentro, también la consideran una médula. Pues para los chinos, las médulas se nutren del riñón. Por lo tanto, o sea, esto ellos lo describieron hace más de 3000 años. Ahora la ciencia moderna está descubriendo que los chinos no estaban locos y que tampoco estaban alucinando y fumando mota todo el tiempo. O sea, el hecho es que hoy se sabe que del riñón depende que la médula del hueso produzca sangre de buena calidad. ¿De dónde viene esa función? ¿Quién le da la instrucción a la médula de producir sangre? El riñón, por medio de una hormona que se llama eritropoyetina. Pero también se sabe que del riñón depende mucho la función cerebral y del sistema nervioso central. Ahora se han descrito también receptores en el sistema nervioso de eritropoyetina. Hoy se sabe que no nada más la eritropoyetina sirve para la sangre, sino que va a actuar a nivel cerebral también, cumpliendo otras funciones. Y aparentemente lo que está sucediendo con esta hormona es la activadora de los procesos de regeneración celular en las células madre de cada uno de los órganos. En la médula ósea están las células madre o células troncales que van a producir nueva sangre. ¿Quién las activa? La eritropoyetina. Y en el cerebro, en el sistema nervioso, también hay células madre de regeneración, que unas de ellas se conocen ahora como astrocitos. Antes se decía que los astrocitos nada más estaban ahí como de espectadores, ¿no? Como astros, decían, pues ahí está, como los astros, no sirven para nada. No, decían que nada más estaban como para dar estructura al cerebro. No, hoy se sabe que son células madre y que estas pueden activar su proceso de restauración en sistema nervioso. Nada más que el cerebro es uno de los órganos que tarda más tiempo. El sistema nervioso es uno de los órganos que tarda más tiempo, es uno de los sistemas que tarda más tiempo en regenerarse, pero es posible. Ya se sabe que es posible. Y aquí voy entonces a englobar algo de lo que tú comentabas con lo de la retina. Que decías, bueno, una vez dañada la retina, como son neuronas, es probable que no se restaure, no se regenere. Bueno, pues hemos visto que sí. De hecho, tengo un caso en Minatitlán de un chico diabético precisamente, tuvo conflictos en sus capilares sanguíneos, fue atendido de los dos ojos, en uno ya creo con un problema de la mácula y en el otro con un desprendimiento de retina.
le dijeron que ya no tenía posibilidades de volver a ver o iba a ser mínima su visión. Llegó con bastón y bueno, la mamá lo tenía que llevar para todos lados. Es un chico que tiene 35 años más tarde. A él se le empezó a dar atención y el caso es de que después de 7 meses de estar bajo tratamiento, el chico ve. No nada más ve sombras, sino que ahora se vale por sí mismo. Él ya puede ver, identifica muy bien los colores, todavía tal vez alcanza, no alcanza su visión al 100%, pero de algo que le habían dicho que no iba a volver a ver, que iba a estar dependiendo totalmente de un lazarillo, en este caso su mamá, o un perro, pues su vista se recupera. Claro, que de hecho aquí, qué bueno que mencionas esto, Miguel, porque creo que el concepto de haber hecho este programa es justamente vernos como un todo, ¿no? Y cómo todas estas enfermedades sistémicas que tienen repercusiones a nivel visual, ¿no? Puede ser que la detectes por esta, ¿no? Por tu enfermedad de base y que una repercusión visual, o al revés, que tienes alguna repercusión visual y eso te va a hacer ir a la búsqueda del padecimiento sistémico, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, si yo soy muy honesta, no tenía yo la experiencia de lo de las células madres, pero qué padre que puedas ver desde esa perspectiva un tratamiento integral para que el paciente pueda estar en mejores condiciones. Así es. Porque sí es muy triste, a nosotros cuando en consulta llega un paciente con una pérdida de visión importante y que ya médicamente has hecho todo, y sobre todo si estás hablando de un chico de 35 años, claro. O sea, es realmente la sensación que tienes, pues no es la más ideal o la más nutritiva para uno como profesional, porque siempre quieres hacer ir algo más, claro. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ya saben que nos apasiona estar hable y hable y hable. Vamos a hacer un corte, vamos a un corte y vamos a dejar nuestro tema pendiente. Hay mucho que hablar todavía sobre riñones y lo relacionado con la capacidad de las funciones del riñón y la regeneración del mismo. Vamos a un corte y volvemos con otra sección. Este tema lo continuaremos la siguiente semana. Adelante.